reiniciamos el trabajo de Rama Genealógica Universal, titulado Raíces de Bebé. Bueno, cada vez que iniciamos un rollo, en este momento vamos a iniciar el rollo número 17, hemos comenzado con el 16, porque son los que corresponden. Entonces, vamos a decir siempre de quién provienen los datos, porque si no, se ignora. Raíces de Bebé nos referimos a los apellidos Vasconi, con B corta, y Bonilla. Los autores, bueno, Isabel Bonilla Blanco, y quien les habla, Dervis Higinio Vasconi. Ella es la que brindó más datos, a mí me tocó diagramarlos, ahora relatarlos, y una coordinadora y responsable técnica de todo esto es Agostina Mirna Colzani Vasconi, apodada Ago o Agos, indistintamente con o sin S. Esta es una colección de ramas genealógicas que se inició su compilación en el año 1968, o sea, después de 48 años, recién en estos años del año 2016, en este año, la comenzamos a dar a conocer. Este pequeño prólogo lo vamos a repetir siempre cada vez que iniciamos un rollo. Los rollos poseen un promedio de, no sé, 10 metros, menos todavía, ¿no es cierto? Para que pongámonos bien de acuerdo de dónde provienen los datos. Bueno, ahora entonces, iniciando con este rollo 16, bueno, hay personajes que están resaltados en fibrones de color, que no voy a decir prácticamente quiénes son, pero sí que van a aparecer estos personajes. Después, cuando los vamos leyendo, vamos a dar con el nombre. Por ejemplo, acá sí lo nombro. Juan H. José Humberto Cacho Morelo Galeazzi. Va a aparecer un tornero que fue vicedirector del Politécnico Nacional. Va a aparecer una vicedirectora escolar, una psicóloga, un médico neurólogo, una persona que nació en Rosario y que reside en Cañada de Gómez, una médica que falleció tras el parto de su único hijo. Después va aquí en este rollo, en este tramo de 1,30 m, que cuando lo extendemos es la medida de la mesa, en la cual me estoy moviendo de un lado para otro para ir leyendo, por eso a veces no puedo hacerlo bien. Bueno, va a aparecer una persona que heredó una estancia en España y que por la guerra civil no pudo llegar a tomar posesión de ella. Y después también son los personajes que resaltan más por algo. Acá dice que hay una hija de crianza, o sea, adoptiva, que nació en España. Bueno, entonces sí, ahora vamos directamente ya al relato de los personajes. Que hay un matrimonio, que es Juan Humberto Morelo Galeazzi, apodado Cacho, y su esposa Elia Nélida Carnevali Vasconi, apodada Chochi. Cacho nació en 1934, al parecer en Villa Loíza, provincia de Santa Fe, ex profesor de tornería. Tuvo camión, tuvo un taller de tornería, muy buen tornero, jugó para la segunda del club Everton Argentino Junior en fútbol. Bueno, y su esposa, mi prima de paso, Chochi Carnevali Vasconi, que nació en 1935, docente, vicedirectora de la Escuela Alberdi fue. Dio clase en la Escuela Las Vascas, en la zona rural, muy colaboradora con su familia, muy compañera de sus padres. Bueno, de ese matrimonio nacieron 2 hijos, un médico y una psicóloga. El médico, Andrés Gustavo Morelo Carnevali, que nació en 1962, médico neurólogo, murió joven, un gran médico, había tenido un problemita de obesidad después, le costaba movilizarse, y quizás fue eso lo que lo llevó a la muerte. Su hermana, Rita del Valle Morelo Carnevali, que nació en 1967, psicóloga en Cañada de Gómez, en la provincia de Córdoba también, y que reside en la pequeña localidad llamada El Pueblito de la provincia de Córdoba, pero que creo ahora se mudó a Villa Allende.
o algo parecido, siempre rondando esa zona. Bueno, vamos a Andrés Gustavo, el médico. Se había casado con una chica de la provincia de Entre Ríos, Gómez del Collado de apellida. Estaba muy bien económicamente sus padres, que había nacido esta chica en Victoria, provincia de Entre Ríos, médica. Falleció tras el parto de su único hijo llamado Bruno Morelo Gómez del Collado. Residió en Rosario, sus padres de buena posición económica, creo que en Rosario se recibió de médica. Murió tras el parto de su hijo. Nosotros no la conocimos, una buena chica, una buena familia. Su hijo Bruno está viviendo en Cañada de Gómez, en la casa de Norita Pretonari Carnevali, muy querido por todos, el chico. Bueno, después, sobre Rita del Valle, la psicóloga, bueno, casada con un chico cordobés que reside también en el pueblito, casa propia tiene, pero creo que ahora residiendo, como dije, en Villa Allende. Bueno, el matrimonio Andrés Gustavo Morelo y esta chica Gómez del Collado, que los dos murieron jóvenes y quedó huérfano de papá y mamá, Bruno, es Bruno Morelo Gómez del Collado, que nació en Rosario y reside en Cañada de Gómez con sus abuelos paternos. Cuando yo hice este trabajo, vivía con sus abuelos paternos, con Chochi Carnevali y Cacho Morelo. Al fallecer los abuelos paternos, al fallecer el papá también de Bruno, la otra tía vivía lejos, los familiares de la parte de la finada mamá eran de la provincia de Entre Ríos, incluso creo que tiene un solo hermano que vive en La Rioja. Se fue quedando un poquito en una posición muy acompañado, pero digamos así, de una protección cercana, bastante alejado de lo que sería el primer grado familiar. Entonces terminó, una chica que lo quería muy mucho, es una prima del padre, Norita Pretonari, que vive con ella. Con ella se está criando desde hace varios años y ella le da todo lo que le dio a sus hijos, porque se lo merece el pibe también, de paso. Hace poco estuvo en un intercambio, estuvo como un año viviendo en Brasil, en un intercambio cultural o de la profesión o de secundarios internacional. Bueno, pero continuemos con el tema después, entonces, Rita del Valle y su esposo tienen un hijo varón. Que vive con ellos en la provincia de Córdoba. Hay muchos más datos que irán apareciendo de estos chicos que a veces los tengo que repetir porque sirven como engarce para cuando aparecen nuevos personajes. Bueno, ahora pasamos a otro matrimonio. No, pero primero vamos a nombrar un tramo largo que si los obviamos después cuesta encontrar el engranaje o el engarce con otra familia. Acá dice que, por ejemplo, que Rita del Valle Morelo Carnevali es sobrina segunda, mío justamente, de Virginio Vascones y Marelli Bubi, con el 25% de la misma sangre, aunque la sangre no es tanto lo importante de lo que se hereda, sino los caracteres temperamentales. Bueno, aquí vamos a otra familia. Pasamos un poco a la familia Bonilla. Salvador Bonilla y su esposa, que es un poco la bisabuela de mi señora y que no pudimos saber bien el nombre. Este matrimonio dice así, que Salvador Bonilla nació por 1797 hipotéticamente. Nació y vivió en España, o sea, no emigró en Argentina.
contemporáneo de la decadencia de la monarquía española. Vivió ese tiempo de la decadencia de la monarquía española. Su esposa, que nació por 1799, hipotéticamente también en España, no emigró tampoco. Durante su niñez se emanciparon las provincias americanas de España. Fíjense de qué tiempo no tenemos datos, muy pocos biográficos, pero sí por lo menos saber el nombre y el apellido de los bisabuelos de Isabel Bonilla. De ese matrimonio surgió Enrique Bonilla, que se casó con María Jiménez, que son los abuelos de Isabel Bonilla Blanco, autora también de este trabajo. Pero vamos a aclarar sobre la señora María Jiménez. María Jiménez no tiene ningún parentesco consanguíneo, aunque tengan el mismo apellido, con la abuela materna de Isabel Bonilla Blanco, que es autora de este trabajo. Bueno, eso ya lo iremos recalcando de vez en cuando. Bueno, Enrique Bonilla murió en 1910, tenemos la fecha de muerte, y nació en España, no emigró, vivió en tiempos de las luchas políticas españolas. Bueno, lo que pasa es que yo me equivoqué de una generación sobre mi esposa, la autora también de este trabajo. No. El primer Bonilla, que nació en 1797, era el tatarabuelo, no el bisabuelo. Y este Enrique Bonilla, que nació en España, esposo de María Jiménez, son bisabuelos. Recién ahora entonces de ahí surge el abuelo Rafael Bonilla Jiménez, quien nació en 1869 y murió en 1920, murió joven, a los 51 años de edad, que nació en España, en Madrid, y emigró a la Argentina, a Rosario, provincia de Santa Fe, donde tuvo una gran verdulería, un gran comercio, que en su momento era un lugar importante de una zona de Rosario. La esposa de Rafael Bonilla Jiménez fue Antonia Paisal González, que el apellido Paisal después vamos a ver que se deformó, se calcula por el año 1941, por lo menos en los de Argentina, que en vez de ser con Z terminó con S. Paisal con Z era, y terminó siendo Paisal con S. Prácticamente se deformó un año antes de la muerte de ella. Bueno, Antonia Paisal González, una mujer, bueno, vamos a hablar de ella, que nació en 1866 y murió en 1942, su apellido se deformó por 1941, o sea, un año antes de su muerte, 34 y 42, vivió 76 años, y que en 1941 pasó a ser su apellido Paisal con S, dice que ya como lo repetí, que nació en España, murió en Rosario, en la Argentina. Al casarse heredó la escritura de una estancia, un campo supuestamente ubicado en España. Bueno, pero no lo pudo disfrutar, porque ya después vamos a aclarar por qué. Vamos a cortar para ir pasando al Facebook, que si no, si se pasa de 15 minutos no se puede.